Bueno, ahí estamos. Denme un segundo, hay uno más, que les voy a compartir. Tenemos que ver túbulos. Eh, ¿Se ve ahí la diapositiva? Sí, profe. Bien. Bueno, vimos la semana anterior todo lo que es de la nefrona completa, una parte, que es el glomérulo, cómo está formado, la membrana glomerular, qué cosas filtra, qué cosas no filtra, las fuerzas de filtrado que dependen del gradiente y cómo evaluamos el filtrado que es básicamente con el clearance de creatinina, ¿sí? Ahora vamos a ver todo lo que es túbulos, ¿sí? Que yo ya les di el seminario, así que vamos puntualmente a las cuestiones que son de taller para charlar entre nosotros y entender. Recuerden esto, teníamos acá el glomérulo, lo estoy mostrando en el dibujito, lo que sigue después del glomérulo es el túbulo contorneado proximal, hacia abajo se mete el asa de Henle, que vieron que se mete en la médula del riñón, o sea, en el centro, y justamente la función del asa de Henle depende del ambiente medular, o del intersticio medular. Ahora lo vamos a ver eso. Luego sube, asciende, porque el asa de Henle tiene rama descendente y rama ascendente. Y viene luego el túbulo contorneado distal, que aunque se llama distal, porque digamos en esta serie de túbulos es el último, está más distal al glomérulo, igualmente desciende y sube y queda cerca del glomérulo. De hecho, recuerden que al lado del glomérulo está el aparato yuxtaglomerular y en realidad el aparato yuxtaglomerular está entre el túbulo, entre el glomérulo, por eso se llama yuxtaglomerular, que quiere decir al lado del glomérulo, y entre el glomérulo y el túbulo contorneado distal, ¿sí? Después viene el túbulo colector. Y alrededor de esta serie de túbulos tenemos la basa recta o capilares peritubulares que van a contribuir a cumplir la función de los túbulos. Em, Quiero mostrarles un dibujito que era muy importante. Ay, a ver, ahí lo estoy buscando, ¿eh? No, parece que era en la otra. Bueno, vamos a ir viendo las funciones. Vieron que tenemos acá las funciones de lo que son los túbulos, reabsorción y secreción. Concentración es una función que está dentro de las otras, o sea que las funciones de la nefrona son tres. Filtrado, que es o filtración, que depende del glomérulo, reabsorción y secreción. Ahora, reabsorción y secreción, que son estas dos, se puede producir en el túbulo contorneado proximal y en el distal y la primer parte del colector. Las dos funciones se producen en todos estos excepto el asa de Henle, donde se produce solamente reabsorción, ¿sí? Entonces, si los túbulos contorneado proximal, contorneado distal y la primera parte del colector pueden reabsorber o secretar, la reabsorción se produce en cualquiera de estos, pero principalmente en el túbulo contorneado proximal. Ahora, la secreción se produce principalmente en el túbulo contorneado distal y primer parte del colector, pero además cuando es necesario, los túbulos, además de reabsorber en el proximal, puede secretar. Es decir, mientras que reabsorbe algunas sustancias, puede secretar otras. Lo mismo, pero al revés, sucede en el túbulo contorneado distal. Su función, o sea, puede producir las dos cosas, sin embargo, su función principal es la secreción, ¿sí? Ahora, cuando es necesario, también puede reabsorber sustancias
al mismo tiempo que secreta otras, ¿sí? Es decir, estas funciones suceden las dos en los túbulos, salvo el asa de Henle, les repito que la única función es reabsorción, no secreta. Entonces, en el túbulo contorneado proximal, principalmente reabsorción, pero si es necesario, también secreta. Y túbulo contorneado distal y colector, principalmente secreción, pero si es necesario, puede reabsorber. Y entonces vamos a... Esperen que todavía sigo admitiendo alumnos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que reabsorben o secretan? Vamos a ir primero al túbulo contorneado proximal. Entonces, acá vemos una serie de sustancias que se reabsorben, que ustedes ya saben que fueron filtradas, porque lo que se filtra es agua, solutos pequeños, que tienen que saber cuáles son, ¿sí? El agua y los solutos pequeños, cuáles son los solutos pequeños. Eh, y cuáles son los que no se filtran, ¿sí? Y de esos que se filtraron, que van a formar parte del primer microfiltrado, van a avanzar por la luz del túbulo contorneado proximal y estos que están acá en este listado son los que se reabsorben, ¿sí? Además de agua, que acá no lo nombra, pero agua también se reabsorbe. Entonces, ven, glucosa, si se filtra 180, se puede reabsorber 180. ¿Cuánto se excreta? Ven acá, cero. Ahora, van a ver en otra diapositiva que les voy a mostrar ahora que la glucosa tiene una capacidad máxima de reabsorción. O sea, si filtro 180, reabsorbo 180, se puede reabsorber el 100%. Ahora, si lo que se filtra es mucho más, no se puede reabsorber el 100% y se empieza a excretar en la orina todo lo que está en exceso. Y eso tiene una función muy importante porque si tengo la glucemia normal, o sea, glucemia, todo lo que termina en anemia es en sangre, es decir, la glucosa en sangre normal, voy a filtrar y voy a reabsorber para seguir manteniéndola normal. Ahora, si tengo hiperglucemia, entonces mucho de eso que se filtró se va a excretar porque hay hiperglucemia para tratar justamente de volver a la normalidad. Igual eso no alcanza. Por eso la hiperglucemia existe igual. Sin embargo, cuando hay hiperglucemia, se empieza a excretar la glucosa en la orina, o sea que lo que se reabsorbe llega a su capacidad máxima de reabsorción, se saturan los transportadores, no se puede reabsorber más que ese máximo y el resto no se reabsorbe, se excreta en la orina. Entonces, esta es una característica que sucede para algunos solutos, pero especialmente para la glucosa y tiene una función muy importante que es la de, si hay hiperglucemia, poder excretar lo que se pueda en la orina. Obviamente que eso no alcanza como mecanismo compensador, pero ayuda a que la hiperglucemia no sea tan exagerada, ¿sí? Hay otras sustancias, como vemos acá, que es bicarbonato, sodio, cloro, potasio, urea y creatinina. Creatinina no, fíjense. Todo el resto, acá tenemos en la primera columna la cantidad que se filtra y la cantidad que se reabsorbe, ¿sí? Ven acá y la cantidad que se excreta en la orina. Entonces, fíjense que la creatinina se filtra, pero no se reabsorbe, o sea que se excreta el total. Por eso la creatinina representaba muy bien el filtrado, porque no se reabsorbe ni se secreta en los túbulos, ¿sí? Bueno, vamos entonces a cada una de las sustancias que se reabsorben. El otro concepto importante es que todo esto sucede, la mayoría de la secreción y reabsorción, en este caso vamos a hablar de la reabsorción primero, pero bueno, sucede por transporte activo. ¿Qué quiere decir? Por transportadores que gastan ATP, consumen energía. Eh, Acá, por transporte pasivo, hay algunos ejemplos muy puntuales, pero la mayoría son todos por transporte activo.
que es diferente a lo que sucede en el glomérulo, ¿sí? Porque en el glomérulo no hay transportadores que lleven la sustancia, sino que todo es pasivo y depende de las fuerzas de filtrado, del gradiente de esas fuerzas y las características de la membrana. Entonces, ¿qué es esto de reabsorción? Es sustancias que están en la luz del túbulo, pasan a través del epitelio del túbulo, o sea, de la pared del túbulo, y van hacia la sangre, vuelven hacia la sangre. Esto es reabsorción. Pero pueden volver a través de transportadores de la célula o por vía paracelular o intercelular. ¿Ven? Acá en el medio de las uniones de las células. Esos son los dos lugares por donde pueden pasar, pero la mayoría de las veces es por transporte activo, ¿sí? Con gasto de energía. Esto es lo mismo, ¿sí? Acá está nombrada el agua, que en la diapositiva donde decía, la tabla donde decía los valores, no decía, no nombraba el agua, ¿sí? Pero el agua también se reabsorbe acá. Entonces, este es importante. Túbulo contorneado proximal, ven acá la luz del túbulo, cómo se reabsorbe, por ejemplo, el sodio. El sodio ingresa a la célula a la célula epitelial con la membrana basal, va a pasar por medio de la sodio-potasio ATPasa, va a pasar a la luz del capilar peritubular, ingresa potasio, sale sodio, y de esa forma llegó el sodio con gasto de energía a ser reabsorbido de la luz del túbulo a la sangre. ¿Sí? También acá puede venir por vía paracelular o intercelular. El mismo también puede ir, el sodio puede ir cotransporte con glucosa, con aminoácidos, con fosfato. Bueno, acá vemos lo mismo, pero más complejo, porque acá vemos otros transportadores, ¿sí? De este lado tenemos la orina que se está formando, o sea, la luz del túbulo, el epitelio del túbulo, el intersticio y el vaso sanguíneo, ¿sí? O sea que la reabsorción va a ir en este sentido, desde la luz del túbulo hacia la sangre, atravesando el epitelio. Acá, en este primer transportador, vemos un transportador sodio-glucosa. Ingresa sodio-glucosa, luego se separan, la glucosa va por un lado, el sodio puede ser transportado por la sodio-potasio ATPasa o por otros transportadores, como vemos acá, sodio-bicarbonato. El otro transportador acá, en la membrana apical, vemos es un antiporte, ¿sí? No es un cotransporte, sino antiporte porque va un lado, uno hacia un lado, el otro hacia el otro lado. Un antiporte que es sodio-protón. El sodio ingresa, el protón sale, ¿sí? Y después acá, ya sabemos, se separan y como les dije, el sodio va por un lado y el otro componente va por otro. Y después tenemos acá canales de agua para reabsorber agua, ¿sí? Bueno, acá muestra lo mismo. Fíjense cómo el sodio con glucosa se unen a un transportador con gasto de energía, se transportan juntos, luego dentro de la célula se separan. El sodio va para un lado, por la sodio-potasio ATPasa pasa al vaso sanguíneo, la glucosa va por otro transportador y se reabsorbe hacia el vaso sanguíneo también. Bueno, acá tenemos los transportadores específicos de glucosa. Recuerden que en todo el organismo tenemos un montón de transportadores de glucosa. Tenemos los GLUT, que hay GLUT del 1 al 12, GLUT 1, GLUT 2, GLUT 3, GLUT 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Son un montón de tipos de transportadores diferentes que están en diferentes órganos. En este órgano que estamos hablando, el riñón, tenemos GLUT 1 y GLUT 2, ¿sí? Entonces, estos transportadores transportan la glucosa desde la luz del túbulo hacia los vasos sanguíneos, produciendo la reabsorción de la cual estamos hablando.
Estos GLUT están ubicados en la membrana basal. En la membrana apical de la célula tenemos estos transportadores de glucosa que producen cotransporte con sodio, que también ya los vimos en el intestino, por ejemplo, cuando vimos absorción de los nutrientes. Acá es el SGLT1 y acá SGLT2, ¿sí? El SGLT1 transporta una molécula de glucosa y dos de sodio y el SGLT2 transporta una molécula de glucosa, una de sodio. Es un cotransporte, estos producen un cotransporte sodio-glucosa, con un sodio o con dos sodios, por eso son distintos, eh, pero bueno, lo transportan dentro de la célula se separan, el sodio se transporta por la sodio-potasio ATPasa, la glucosa por el GLUT1 o el GLUT2, ¿sí? Ese es el mecanismo de reabsorción de la glucosa. Del sodio ya hablamos, puede ser cotransporte con glucosa o cotransporte con otros, como les mostré en la diapositiva anterior. Esto es lo que les decía yo antes. Vieron que se reabsorbe, se filtra glucosa, si la glucemia está normal, se va a absorber todo lo que, se va a reabsorber todo lo que se filtra. Ahora, cuando la glucosa en sangre está muy elevada, o sea, hiperglucemia, fíjense cómo de este lado tenemos la carga de glucosa que se filtra. Entonces, una persona que está con hiperglucemia va a filtrar un montón de glucosa porque tiene hiperglucemia y cada vez que más filtra, menos se reabsorbe, porque el transporte máximo llegó a su máximo, o sea, la reabsorción máxima de glucosa que puede causar el túbulo depende de estos transportadores que les mostré recién. Entonces, cuando se saturan y llegan al más máximo de su capacidad de transporte, no pueden reabsorber más que eso. Entonces, el resto que se filtró, pero no se puede reabsorber, vemos acá esta raya en verde, se va a excretar. O sea que va a haber glucosuria, ¿sí? Eso quiere decir que a mayor glucemia, mayor glucosuria, es decir, excreción de glucosa en la orina. Bueno, esto quería mostrar. Esto es recontra importante, porque acá esta diapositiva les grafica estas dos funciones que yo les conté al principio, reabsorción y secreción. Fíjense cómo acá, en el túbulo contorneado proximal, se pueden reabsorber algunas sustancias, como ven en celeste, se reabsorbe agua, cloro, sodio, potasio, ¿sí? Glucosa y aminoácidos. Acá están todos los que se reabsorben. Fíjense cómo acá, en el túbulo contorneado distal, algunas cosas se reabsorben, calcio y sodio, pero otras se secretan, por ejemplo, potasio o, por ejemplo, protón. Este es muy importante, ¿sí? Entonces, a modo de resumen, túbulo, túbulo contorneado proximal y distal y primer parte del colector reabsorben y secretan, ¿sí? Pero la función principal de reabsorción es acá, en el túbulo contorneado proximal. Y la función principal de secreción es acá, en el distal y colector, ¿sí? Acá está nombrada la aldosterona porque en los momentos que actúa la aldosterona, actúa principalmente en el distal. Y también hay otra hormona que es esta que ven acá abajo, que es la hormona antidiurética, que la vamos a ver para el parcial que sigue, también actúa en la última parte del túbulo contorneado distal y colector. O sea, tanto la aldosterona como la ADH van a actuar acá, distal y colector, ¿sí? Eso lo vamos a ver, lo que sí entra para este parcial, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que se los di la semana pasada en el taller, y la aldosterona es la que produce la reabsorción de sodio acá, pero el sodio no se reabsorbe solo acá. ¿Dónde más reabsorbemos sodio? Esto es una pregunta. No solo en el túbulo contorneado distal se reabsorbe sodio, ¿dónde más? ¿Dónde se reabsorbe principalmente? En el proximal.
Claro, en el proximal, justamente porque es lo que vengo hablando. Todas estas sustancias se reabsorben principalmente en el túbulo contorneado proximal porque esa es su función principal, no la única, pero es la principal. O sea, agua, sodio, cloro, potasio, bicarbonato, aminoácidos, glucosa, todo esto se reabsorbe en el proximal. ¿Por qué entonces la aldosterona estimula acá? Bueno, porque justamente si recapitulamos a lo que vimos la semana pasada en el taller cuando hablamos de glomérulo, del filtrado y hablamos del sistema renina-angiotensina-aldosterona, recuerdan que cuando desciende la presión arterial puede verse comprometido el filtrado. ¿Por qué? Porque desciende el gradiente de filtrado. Entonces, como el aparato yuxtaglomerular sensa que desciende el gradiente, entonces empieza a secretar renina. La renina activa el angiotensinógeno en angiotensina 1, la angiotensina 1 se convierte gracias a la ECA en angiotensina 2. La angiotensina 2, además de ser un potente vasoconstrictor, estimula las glándulas suprarrenales a producir aldosterona y la aldosterona sale a sangre y cuando llega al riñón actúa acá, en los túbulos. ¿Pero dónde actúa en los túbulos? Actúa en el túbulo contorneado distal. ¿Por qué? Porque el túbulo contorneado proximal ya está reabsorbiendo sodio. Entonces, ahora la aldosterona se une a los receptores que tiene en las células del túbulo contorneado distal y les dice, túbulo contorneado distal, más allá de que tenés que secretar sustancias, yo, aldosterona, vengo a darte la orden de que tenés que ayudar al túbulo contorneado proximal que no alcanza a reabsorber más sodio. Porque ahora hay hipotensión y a mí me avisaron esto y yo te doy la orden que hay que reabsorber más sodio. Vos tenés que ayudar al túbulo contorneado proximal. Entonces, conclusión, se reabsorbe más sodio en el túbulo contorneado proximal, perdón, en el distal, en el proximal se sigue reabsorbiendo y el distal, gracias al estímulo de la aldosterona, empieza a reabsorber también sodio. Entonces, entre los dos reabsorben mucho más que solo el proximal. Se reabsorbe más cantidad de sodio que lo habitual. El sodio también eleva la TA, el sodio arrastra agua, el agua aumenta la volemia también aumenta la TA, junto con el efecto de la angiotensina 2, estos tres efectos unidos terminan aumentando la tensión arterial y aumentando el gradiente de filtrado y normalizan el filtrado, ¿sí? Por eso es que la aldosterona actúa acá, en el túbulo contorneado distal, porque el proximal ya reabsorbe sodio, pero en las situaciones de hipotensión es necesario reabsorber más, por eso se estimula todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la aldosterona actúa en el distal, porque el proximal ya reabsorbe sodio. Pero en esta situación, la aldosterona estimula el túbulo contorneado distal y el distal lo que va a hacer es, además de seguir secretando, que es su función principal, algunas sustancias, como por ejemplo ácidos, protones, va a empezar también, por otro lado, a reabsorber. Alguna secreta, otra reabsorbe. Estamos hablando del sodio, el sodio lo reabsorbe. Entonces, reabsorbe sodio y contribuye o suma más cantidad de sodio a lo que está reabsorbiendo el proximal. Y así se reabsorbe más cantidad de sodio. ¿Se entendió este concepto o tienen dudas? Bueno, No, sí, se entendió. bien, avanzo. Bueno, fíjense, ahora vamos a ver después de los túbulos, vamos a ver esto, el asa de Henle. El asa de Henle es la única que no secreta, solo reabsorbe, ¿sí? Pero reabsorbe de un lado solo agua, del otro lado solo solutos, ¿sí? Bueno, eh, la reabsorción de la urea es una sustancia que producimos todos los días. Son metabolitos nitrogenados que deben ser excretados, se filtran, se puede reabsorber en los túbulos una parte de la urea y eso lo muestra acá, este dibujo que les mostré recién, este mismo.
ven acá en el túbulo contorneado distal y colector, principalmente en el colector, se reabsorbe un poco de urea. ¿Tiene sentido si es un metabolito que se filtra para ser excretado, que yo reabsorba un poco? Bueno, sí tiene un sentido que es importante, que es concentrar la médula, ¿sí? Esta médula, que es el centro del riñón, me refiero al intersticio, es decir, este tejido que está fuera del túbulo, fuera del vaso sanguíneo, el intersticio, se vuelve un ambiente muy concentrado. Y ser tan concentrado o ir concentrándose gradualmente a medida que se profundiza más la médula, hace que se puedan reabsorber ciertas sustancias acá en el asa de Henle, ¿sí? O sea que la urea contribuye a eso, al ambiente concentrado, osmóticamente activo que forma la médula. Bueno, se los voy a mostrar. Acá habla ya de la excreción o moléculas que se secretan, ¿sí? Que se secretan o se excretan, que es decir, la función eh, que se puede en cualquiera de los dos túbulos, contorneado proximal o distal, pero principalmente estas sustancias se pueden excretar en el proximal, ácidos biliares, oxalatos, uratos, catecolaminas y fármacos. Y hay otras sustancias que principalmente ácidas, sustancias ácidas que se excretan en el túbulo contorneado distal. Eh, Ahora vamos al asa de Henle. El asa de Henle vieron que solamente reabsorbe. El asa de Henle tenemos una parte descendente y una ascendente, ¿sí? Y recuerden siempre que se mete en la médula renal. Entonces, este dibujito es importante. Acá vemos cómo en el asa descendente fina del asa de Henle es permeable solo al agua, por lo tanto se va a reabsorber agua. Entonces, se va a concentrar la orina a medida que desciende, ¿sí? Está descendiendo, acá ingresa con una densidad de 200, le voy sacando agua, le saco agua, le saco agua, le saco agua, le saco agua, y llega acá abajo, aumenta, aumenta, aumenta la concentración, hasta que llega acá abajo con una densidad de 1000, 1200 o más, lo que sea necesario, ¿sí? Ahora, del otro lado pasa la horquilla, pasa del otro lado del asa de Henle y empieza a ascender por la rama ascendente fina y luego ascendente gruesa. Toda la rama ascendente fina y gruesa es permeable solo a solutos, no al agua, por lo tanto empieza a reabsorber solutos, 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 pero no agua. O sea que esta orina que allá abajo llegó bien concentrada empieza a diluirse porque le estoy sacando solutos. Y de 1000, 1200 de densidad que tenía, cada vez tiene menos porque le voy sacando sodio y cloro, sodio y cloro, sodio y cloro, sodio principalmente, ¿sí? Que es el que tiene más poder osmótico. Le voy sacando todos estos solutos y vuelve a llegar arriba de todo a entrar en el túbulo contorneado distal con tal vez 100, 200, 300 de osmolaridad. Es variable, pero la osmolaridad ingresa con una osmolaridad baja, aumenta, aumenta, aumenta hasta que llega al bajo de todo, a la horquilla, y una vez, porque se reabsorbe agua, y del otro lado se reabsorben solutos, y baja, baja, baja. Primero aumenta y luego baja la osmolaridad y llega arriba con una osmolaridad o concentración baja, ¿sí? Entra baja y sale baja. Pero ¿cuál es la diferencia entre la orina que entró a la asa de Henle y que salió? ¿Cuál es la diferencia si entró, no sé, con 200 de osmolaridad y salió con 300 de osmolaridad, que sería parecido? Bueno, la diferencia es que igual se reabsorbió un montón de agua y se reabsorbió un montón de solutos, gracias a este mecanismo que se llama de contracorriente, ¿sí? Las sustancias que se van absorbiendo, y eso lo muestra, espere que se los voy a mostrar.
acá, en este dibujito. Acá si tuviésemos una orina que no le pasa nada en el asa de Henle, no se podría reabsorber nada. Sin embargo, como se puede reabsorber en el asa ascendente solutos, estos solutos van concentrando el intersticio. El intersticio tiene una osmolaridad cada vez más alta y esta concentración de un intersticio tan concentrado atrae agua hacia afuera. Entonces atrae agua, el agua sale, 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 sale. Por lo tanto, los solutos que se reabsorben en el asa ascendente concentran el intersticio medular y atraen agua en el asa ascendente, por eso descendente, por eso se reabsorbe agua en el asa descendente. Este mecanismo se llama mecanismo de contracorriente porque el asa ascendente concentra la médula y esa médula renal tan concentrada es lo que estimula que en el asa descendente se pueda reabsorber agua para diluir esa concentración, ¿sí? O sea, el mismo asa de Henle, primero con la reabsorción de solutos concentra la médula y esta concentración hace que del otro lado, en el asa descendente, se pueda reabsorber agua, ¿sí? O sea que ella misma, el asa de Henle, reabsorbiendo mucho o poco lo que sea de solutos, va a reabsorber después mucho o poco o lo que sea necesario de agua, ¿sí? Por eso se llama mecanismo de contracorriente, porque el asa de Henle tiene una corriente de un lado desciende, la orina, del otro lado asciende, de un lado reabsorbe agua, del otro lado reabsorbe solutos, y gracias a que reabsorbe mucho o pocos solutos, lo que sea necesario, concentra la médula y el intersticio medular, y según cuánto lo haya concentrado, es lo que se va a reabsorber de agua. Eh, Todo esto que les hablo del intersticio son solutos que además de concentrar el intersticio van a pasar a la sangre, ¿no? Porque la reabsorción no se produce para que los solutos pasen solo al intersticio. Pasan al intersticio y luego pasan al vaso sanguíneo. Bueno, acá lo importante de este dibujito vuelve a nombrar todo el asa de Henle, lo que les expliqué del mecanismo de contracorriente, pero agregamos un componente más que ya lo habíamos nombrado, que es la urea. La urea, vieron que se filtra y recién acá en el túbulo contorneado distal y colector se reabsorbe urea. ¿Para qué reabsorbemos urea si es un metabolito que tengo que excretar? Bueno, también contribuye a concentrar el intersticio medular y hacer que también se pueda reabsorber agua gracias a la urea que contribuye a la concentración medular. Entonces, esa es su función principal. Fíjense cómo acá se está reabsorbiendo urea, concentra el intersticio y actúa, me da un efecto sobre el, el asa de Henle, principalmente. Bueno, este dibujito es lo mismo que les mostré. Esto también, acá tenemos todo junto, tenemos cómo se reabsorben acá los solutos, acá un poco de agua y urea. Una vez que la médula está concentrada, de este lado se reabsorbe agua, ¿sí? Pero bueno, es lo mismo. Em, por último, a ver si hay una diapositiva específica. Acá habla de lo que es el colector y el túbulo contorneado distal. Acá esto quería ir. A ver si hay otra más. Sí, acá. Acá, el distal. De esto quería hablar ahora.
El túbulo contorneado distal ya dijimos que principalmente secreta, ¿sí? Pero también puede reabsorber, como les mostré el ejemplo, cuando lo estimula la aldosterona, ¿sí? ¿Qué cosas va a secretar? Bueno, el túbulo contorneado distal principalmente regula el pH, por lo tanto, es importante saber que secreta, em, puede secretar sodio, cloro si es necesario, pero principalmente sustancias que están acá, protones o sustancias ácidas, ¿sí? Para esto el túbulo contorneado distal y el colector tienen dos tipos de células, las células principales y las intercalares. ¿Ven acá? Estas son las principales y estas las intercalares o intercaladas, ¿sí? Ven cómo este túbulo puede secretar protón, puede secretar potasio, pero al mismo tiempo reabsorber otras cosas, como sodio. Eh, Esta es la función principal, elimina hidrogeniones o protones, es lo mismo, solos, como les mostré recién, o formando parte de moléculas que son ácidas, como el amonio, amoníaco, el fosfato. Todas esas son sustancias que se secretan desde los capilares peritubulares hacia la luz del túbulo. Eh, bueno, esto es lo mismo. Con respecto al control hormonal, hasta ahora lo que vimos es la aldosterona, no mucho más. Y todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo vimos la semana pasada cuando hablamos de glomérulo, y hoy lo repasamos un poco. Hay otra hormona que es importante que la nombran acá, que es la hormona antidiurética, que también actúa en el túbulo contorneado distal y lo que estimula es la reabsorción de agua, ¿sí? Esto en ciertas situaciones que es necesario. Por ejemplo, esto no entra para este parcial igual, lo vamos a tomar con el tercer parcial, ¿sí? Porque tiene que ver más con el mecanismo de osmolaridad. Pero sí vayan sabiendo simplemente que la hormona antidiurética actúa acá en el túbulo contorneado distal y colector. Y lo que estimula es la reabsorción de agua desde la luz del túbulo hacia la sangre cuando es necesario. Por ejemplo, yo tengo en la sangre muy elevada la osmolaridad, que es principalmente porque está elevado el sodio, entonces es porque gané sodio o perdí agua. Se secreta mucha más cantidad de hormona antidiurética, actúa en el túbulo y estimula la reabsorción de agua desde la luz del túbulo a la sangre. Entonces, cuando reabsorbo agua gracias a esta hormona antidiurética, lo que va a hacer es aumentar la volemia. Por lo tanto, al aumentar la volemia, el volumen de líquido, se diluye el sodio y vuelve la osmolaridad a lo normal. Esa es la función de la hormona antidiurética, ¿sí? Se llama antidiurética porque obviamente cuando actúa en gran cantidad, reabsorbe agua desde la orina hacia la sangre para diluir el sodio, volver la osmolaridad al normal, pero a costa de producir una orina con menos volumen. Por eso se llama antidiurética, ¿sí? Porque produce una orina que es de menor volumen. Pero bueno, se los nombro, se los conté cómo funciona, pero se los nombro por arriba porque esto se los voy a tomar con el tercer parcial, ¿sí? La que sí tienen que saber eh, de absolutamente todo es del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo que regula es el sodio, principalmente, no el agua. En forma secundaria arrastra agua, aumenta la volemia y todo eso, pero la función principal de la aldosterona es sobre el sodio, estimula la reabsorción de sodio, ¿sí? Y la antidiurética estimula la reabsorción de agua, principalmente, aunque después el agua diluye el sodio. Entonces, siempre el agua y el sodio tienen una relación muy íntima porque justamente ambos se mueven en todos los componentes que tenemos en el cuerpo, en todos los compartimientos.
del intravascular al intersticio y al intracelular o del intracelular al intersticio y al intravascular. Esos son los tres compartimientos principales que tienen agua y que tienen sodio, y tanto el agua como el sodio se pueden mover a través de estos tres compartimientos. Por eso tienen un vínculo y una relación muy importante y ambos tienen que estar en una cantidad, concentración y distribución adecuada. Sin embargo, las hormonas tienen una función principal y una secundaria, o sea, la aldosterona regula el sodio, punto, que arrastre agua es algo secundario, y la antidiurética regula el agua, o sea que estimula la reabsorción de agua. Que el agua después diluya el sodio y lo baje es algo secundario, ¿sí? No las confundan, no las mezclen. Bueno, con respecto a la función tubular, no mucho más. Tienen que saber qué sustancias se reabsorben, cuáles se filtran, qué función se cumple en cada parte de los túbulos, eh, y qué más. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, eh, y el mecanismo de contracorriente. No, no hay mucho más con respecto a los túbulos. ¿Tienen dudas? De mi parte no. Profe, yo sigo sin entender por qué se diluye en el segmento ascendente la orina. Porque sí, en el asa de Henle, sí, sí, sí. Ahí busco la diapositiva y te lo muestro en el dibujito. Dame un segundo. Bueno, fíjate cómo acá no tiene números, pero este es el asa de Henle, esta es la rama descendente. En la rama descendente lo que hacemos es sacarle agua, ¿no? O sea que la orina que ingresa con agua y solutos, le estamos sacando agua, pero no solutos, ¿sí? Entonces, de una concentración que tenía, no sé, 200 de densidad o de osmolaridad, tenía 200. A medida que le voy sacando agua, desciende y le voy sacando más agua y desciende y le voy sacando más agua, me va a quedar concentrada, porque la rama descendente reabsorbe solo agua, pero no solutos. Los solutos se quedan adentro, ¿sí? Por eso llega abajo de todo, a la horquilla, con la orina muy concentrada. Ahora, después de pasar ahí, empieza a ascender por la rama ascendente. Y la rama ascendente es permeable solo a solutos, pero no al agua. Entonces, en la rama ascendente le voy sacando solutos, 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 sodio, cloro, potasio, pero principalmente sodio. Le voy sacando solutos, pero no agua, o sea que mantiene la cantidad de agua, pero le saco sodio, 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 y a medida que tiene cada vez menos sodio, esta densidad que llegó abajo de todo con, no sé, 1200 de densidad, como le voy sacando sodio, va descendiendo de 1200 a 1000, 800, 500, 300, 200 y llega arriba de todo con una densidad baja, parecida a la que ingresó, pero con mucho menos cantidad de cosas, porque le saqué agua de este lado, le reabsorbí agua hacia la sangre y le reabsorbí solutos en la rama ascendente, que fueron a la sangre, ¿no? Además de que los solutos concentraron el ambiente medular para reabsorber agua, ¿sí? Pero además de todo eso se reabsorbieron hacia la sangre, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función de esto? ¿Para qué le saco de un lado sodio, del otro lado agua? Bueno, primero que la función es reabsorción y esas cosas tienen que volver a la sangre. Lo importante es cuánto vuelve a la sangre, ¿sí? ¿Por qué? Vuelvo a lo que dije al principio de la clase. El sodio se filtra en el glomérulo, estoy hablando del glomérulo, no de la sangre, en el glomérulo. ¿Se filtra? Sí. ¿Por qué? Porque es pequeño. Punto. Pasa. ¿Sí? ¿El agua se filtra? Sí. ¿Por qué? Porque es una molécula pequeña. Pasa. Punto. Se terminó. Ahí. Ahora, de todo esto que pasó
agua, electrolitos, urea, creatinina, aminoácidos, glucosa, todo eso que se filtró, ¿todo lo voy a excretar en la orina? No, porque lo importante es mantener la homeostasis, es decir, la normalidad de todos los parámetros en la sangre, ¿sí? Y, y para eso se filtran absolutos desde la sangre hacia el glomérulo, luego piensan y dicen, no porque piensen, pero bueno, porque les toca la función de decidir cuánto van a reabsorber. Ahora, el glomérulo filtra porque filtra, por todos los motivos que vimos, y por las fuerzas, ¿sí? El gradiente de fuerza. Ahora, de todo eso que se filtró, un montón de cosas se van a reabsorber y los túbulos van a decidir cuánto se reabsorbe. Entonces, tengo el sodio muy alto, se va a reabsorber poco hacia la sangre, porque la sangre está muy alto. Entonces, voy a tratar de empezar a excretar un poco más en la orina, ¿sí? Entonces, no solo el túbulo, el asa de Henle también cumple esta función y también el asa de Henle va a decidir cuánto se va a reabsorber de sodio, por ejemplo, entre otras cosas, también de agua, ¿sí? Tengo poca agua, bueno, va a reabsorber mucha agua. Tengo poca agua en la sangre, va a reabsorber todo lo que pueda de agua. Tengo poco sodio, va a reabsorber mucho sodio. Tengo mucho sodio en la sangre, va a reabsorber poco hacia la sangre porque lo tengo elevado para tratar de excretar en la orina todo lo que se puede. Entonces, en la orina, todos los parámetros tienen un rango muy amplio, desde muy poquito, no sé, desde 10 de sodio hasta 3000 de sodio, es normal en la orina. Es un rango enorme, les dije por números por decir, ¿no? Pero es un rango enorme de sodio urinario, de potasio urinario, de osmolaridad urinaria, de agua, volumen de orina. Y todos los parámetros en la orina tienen un rango muy amplio, porque lo importante no es cuánto voy a excretar o cómo va a ser la orina, sino en la sangre mantener todo normal. Y para eso está la orina, para sacar mucho de una cosa, poco de la otra, más o menos de la otra, de cada uno de sus componentes es que van a elegir cuánto reabsorbe o si reabsorbe mucho o poco de esto, mucho o poco de aquello, de cada uno de los componentes. Es decir, mucho de sodio, menos de potasio, más de cloro, menos de agua, un poco más de aquello, un poco menos de esto reabsorbo más, de esto reabsorbo menos y así se forma la orina con lo que desecho, ¿sí? Pero lo importante es cuánto reabsorbo. Por eso se filtra todo lo que se filtra, pero luego se reabsorbe porque los túbulos, túbulo contorneado proximal, distal y asa de Henle, van a decidir cuánto reabsorben. ¿En base a qué? A mantener los parámetros de sangre normal. El agua normal, el sodio normal, el potasio normal, el cloro normal, la urea normal, todo normal. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí, se entendió. Sí, Eh, profe. no sé quién había preguntado, pero no sé Yo, si profe, sí, pero respondí sí, sí, bien la pregunta o te quedan dudas. creo que entendí. Vamos a ver. Es medio difícil igual entenderlo, pero lo importante es saber que las sustancias se filtran siempre y cuando sean pequeñas, tienen que saber cuáles son y las que tienen carga positiva con mayor avidez o con mayor facilidad, pero igual tienen que ser pequeñas y tienen que saber cuáles son. Pero luego de que se filtraron, se van a reabsorber. Entonces los túbulos van a decidir cuánto se reabsorbe. En el asa de Henle ingresan con una densidad o concentración baja, se concentra bien hacia abajo porque se reabsorbe agua, luego se reabsorben solutos y vuelve a tener una concentración baja. Igual la concentración con la que ingresa y con la que salen, lo que yo quería decir es que es muy variable dependiendo de las necesidades en la sangre, ¿sí?
Pero en general lo que se hace es que la orina se concentra hacia abajo y se vuelve a diluir hacia arriba. Este mecanismo de concentración de la orina hace que se puedan reabsorber todas estas sustancias. Bueno, acá este dibujito que muestra, este que es número 7, muestra lo que yo les decía, entra con una densidad de 300 y a medida que le saco agua, 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 se va concentrando y llega a 1200 y acá se va diluyendo hasta que llega a 100 de densidad o concentración y sale más diluida. Pero bueno, siempre va a depender de cuánto es necesario reabsorber, tanto de solutos como de agua. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna duda para el parcial en general? Profe, el horario es a las 10 de la mañana, ¿no? Sí, a las Bien. 10 en Ramón Carrillo. Vamos a usar las mismas aulas que usamos para el primer parcial. Yo, profe, le quería hacer una consulta. Sí. Porque no me queda bien claro dónde está ubicada la membrana glomerular. Ah, bueno, ahí te muestro. Dame un segundo. No sé si tengo acá dibujito. Acá, mira. Es, esto es un glomérulo, ¿no? Que es una parte de la nefrona. Es la que yo y sale y ahí se llama arteriola eferente, pero se trata de la misma arteria. Entonces, esta pared de la misma arteria, junto con células que están arriba, que son células propias del riñón, que se llaman podocitos, van a formar lo que es la membrana glomerular. Y si no, voy a ponerte la otra clase, espera, denme un segundo que les comparto otra clase. Claro, no sabía dónde localizarla y tenía entendido que estaba por encima del glomérulo y no No, lo cazaba. no, está dentro del glomérulo. No, ahí te muestro. Claro, por eso no sabía cómo relacionarlo con el endotelio. Entonces no me quedaba claro las tres partes. O sea, no sabía cómo relacionarlo con el endotelio, el tejido conjuntivo y los podocitos. Por eso no podía ubicarlo. Mira, ahí se ve la clase que les estoy compartiendo clearance y filtrado. ¿Lo ven? Sí. Bien. Dame un segundo que busco la diapositiva que te quiero mostrar. Mira, esta. Esto es lo mismo que te mostré recién. Arteriola aferente, el ovillo que forma la arteria y la arteria sale y acá se llama eferente. Y acá en el medio está el aparato yuxtaglomerular, además, bien dibujado. Pero bueno, vamos a lo que me preguntaste.
Fíjate cómo tenés, si la cortás la arteria al medio, vemos la pared de la arteria. La pared de esta arteria, que está enrollada formando un ovillo, son las primeras dos capas, es decir, endotelio del capilar glomerular y membrana basal del capilar glomerular. Endotelio y membrana basal del capilar glomerular. Son las mismas capas de la arteria que forma este ovillo. Y arriba tenemos otras células que acá se ven dibujadas como en lila, que se llaman podocitos. Y estos podocitos son las células propias del riñón. Es decir, si vos tenés que decir dónde está, yo te diría acá, formando parte de la pared de la arteria, más una capa más de células que está arriba de la arteria, ¿sí? Que envuelve a esa arteriola que ingresó y formó un ovillo. Arriba de ese ovillo de arteria están los podocitos, ¿sí? Y entre ambos, el endotelio de la arteriola, la membrana basal de la arteriola y luego los podocitos forman las tres capas, bien el espacio de Bowman y la cápsula de Bowman, ¿sí? O sea que estaría acá, bien arriba de la arteria. De hecho, la pared de la arteria es parte de la membrana glomerular o membrana de filtrado. Ahí busco otra que te quiero mostrar. Esta, que dice membrana glomerular. Fíjate, cotelio de la arteria, o sea, esta es la pared de la arteria, ¿sí? Esto es una célula del endotelio, esta es otra célula del endotelio, esta es otra célula del endotelio, entre medio de ellos hay fenestras o orificios o poros, como quieras decirle. Luego viene acá la membrana basal que sostiene esta arteria, este endotelio de la arteria, y por último vienen los podocitos que tienen prolongaciones. Estas prolongaciones se llaman pedicelos, como piecitos, ¿sí? Y los pedicelos están separados entre sí. ¿Ves que acá hay un pie, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro? Son todos pedicelos de distintos podocitos que tienen prolongaciones. Entonces, entre los pedicelo y pedicelo me quedan poros, que son esos poros pequeños de los cuales estamos hablando. Por lo tanto, tenemos pared de la arteria, endotelio y membrana basal, y luego los podocitos que envuelven a este ovillo de arterias. Después viene el espacio de Bowman y la capa o la cápsula de Bowman. ¿Se entendió más o Ahora menos sí, dónde está sí, ubicado gracias. Ahora la sí. membrana glomerular? Y la pared de la arteria, ambas capas, porque no es una sola capa la arteria, la arteriola, son dos capas que tiene, ambas capas de la arteriola forman parte de esta membrana, pero además tienen arriba los podocitos. Bueno, Profe, consulta. El sí, Power anterior que nos mostró, ¿lo podrá subir al campus? está subido, Ah, no sé porque no aparece. ¿no? Era la. A ver, banca. Sí, lo Porque subo, estoy si acá. no. Onda, es del tema de funciones tubulares de la nefrona, ¿no? Sí, es de función tubular. Bueno, aparece nomás el- y. Ah, Dale, gracias. de nada. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna otra duda. A ver el chat, voy a mirar, a ver qué dice. Preguntan, los conceptos más importantes de la porción tubular son aparato yuxtaglomerular y mecanismo de contracorriente, y no es lo único. Yo diría que todas las funciones de los túbulos. En realidad, el aparato yuxtaglomerular es una cosa.
Y el mecanismo de contracorriente es un mecanismo que es el del asa de Henle solamente, pero también es importante qué función cumple el túbulo contorneado proximal, el distal y el colector, que eso no lo estás nombrando, así que diría que todos los túbulos son importantes y sus funciones. Y en esta clase, que es la de la semana pasada, hay un dibujito que está bueno, que es bastante esquemático, que quería mostrarles, que tiene que ver con lo de túbulos. Denme un segundo. Este. Este dibujito representa muy bien lo que les dije al principio de esta clase de túbulos. Fíjense cómo acá en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe, pero también se puede secretar. Acá en el túbulo contorneado distal se secreta, pero también se puede reabsorber y en la primera parte del colector lo mismo, o sea que y colector, pero acá en el asa de Henle solo se reabsorbe, ¿sí? Solamente se reabsorbe. Y después acá en rojo tenemos la primera función, que es la función que vimos la semana pasada del glomérulo, que es el filtrado, ¿sí? Es como un resumen esquemático de todo lo que profundizamos un poco más hoy. Bueno, chicos, les subo la clase y si no hay más dudas, dejamos Entonces, acá. profe, para el examen sería todo lo que es hígado, vaso, nutrición y estas partes de lo que es renal. Para tener tipo una idea de si me está faltando algo de estudiar o estoy sobrando algo. No creo. Sí, te está faltando, es hígado, metabolismo de la bilirrubina, vaso, páncreas endocrino, nutrición y todo lo que es renal, que eran 3 clases. Genial, profe, muchas gracias. Nada más, de nada. Bueno, chicos, les subo la clase o les mando el Profe, una PowerPoint si consulta. quieren. ¿Cómo? Una consulta. Sí. ¿Va a haber algo para desarrollar o son todos multiple choice? No, hay como 2 o 3 preguntas que son a desarrollar, pero ultra cortas. Nombre tal cosa. Punto. ¿Sí? Nada más. Perfecto, gracias, profe. Profe, ¿le puedo pedir que también, si puede subirse el seminario de vaso? Porque está la teoría, pero en un PDF y no el PowerPoint. Sí, ¿cómo no? Sí, Gracias. de nada. Bueno, chicos, los dejo y ahora en un ratito ya les subo todo. Gracias, profe. De nada, Gracias, estudien. profe. De nada, nos vemos el Chao, profe, sábado. gracias. Chau, chau. Chao, profe, gracias. Chau, nos vemos.